Y me doy cuenta que el mundo nunca más será el mismo. Estamos viviendo tiempos difíciles y todo esto debe llevarnos a abrir los ojos. Mucho sufrimiento, mucho dolor. El otro día, por increíble que parezca, un muchacho de 16 años murió de COVID aquí en el Brasil, porque muchas veces al principio de la pandemia se pensaba que esta enfermedad era para los viejos, en fin. Muchacho de 16 años, adolescente, por no cuidarse, fue víctima del COVID, y la madre y el padre se abrazaban unos al otro y lloraban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa es la pregunta del corazón humano: Señor, ¿hasta cuándo? Cuando las cosas no van bien, cuando se pierde el empleo, cuando la empresa que estaba floreciendo se viene abajo, cuando la enfermedad llega, el cáncer aparece, cuando vemos todo el panorama oscuro de nuestro tiempo, la pregunta es: Señor, ¿hasta cuándo? Y la lección de este sábado justamente habla de eso. El título es El descanso supremo. Vamos a ver que, aunque en el peregrinaje nuestro por el desierto de esta vida podemos encontrar descanso en Cristo, a pesar de las turbulencias, a pesar de las dificultades, de los cataclismos, en medio del temor, del dolor, podemos encontrar descanso en Cristo mientras caminamos por esta vida. En realidad, nuestro verdadero descanso en Cristo está por venir. Cristo viene a recogernos. Él no nos va a dejar peregrinando en esta tierra para siempre. Y Él viene para darnos un hogar feliz donde no habrá enfermedad, donde no habrá muerte. Justamente de eso quiero hablar al leer Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y si tú continúas leyendo el texto, te vas a dar cuenta que en esa tierra nueva, en esa ciudad nueva, en ese nuestro verdadero hogar de descanso en Cristo, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedad. Todo será maravilloso. Y no habrá templo. ¿Por qué? Porque nuestro verdadero templo, nuestro verdadero santuario es Cristo. Él caminará con nosotros de día y de noche. En Apocalipsis capítulo 14, Juan dice que allá en el cielo los redimidos seguirán al Cordero por donde quiera que va. Seguirán. Pero para poder seguirlo allá en el cielo tenemos que haber aprendido a seguirlo aquí en la tierra. Por eso, querido, yo te digo una cosa. Cuando yo leo este texto de un mundo perfecto, sin dolor, sin muerte, sin injusticia, sin violencia, sin pandemia, sin nada, a veces mucha gente dice: no, esto es utopía, esto no puede ser verdad. Mucha gente incrédula cree que esto es historia para contarle a los niños para que duerman tranquilos, sin miedo. No, querido. La Biblia no es un libro de utopía, de ilusión, de sueño. Es un libro de realidades. Quieras tú o no quieras, aceptes tú o no aceptes, la Biblia es el libro más real. La profecía es una evidencia de eso. Todas las profecías que en su tiempo parecían utopías se cumplieron. Ahora, si las profecías se cumplieron, si muchas se están cumpliendo en nuestros días, las pocas profecías que faltan para cumplirse se van a cumplir. Y una de esas profecías es la profecía de la venida de Cristo. Una profecía contundente, una profecía que no depende de nosotros, porque yo ya he dicho muchas veces que en la Biblia hay miles de promesas. Muchas de esas promesas son condicionales, quiere decir, para que la promesa se cumpla hay una condición que el ser humano tiene que cumplir. Pero la promesa de la venida de Cristo es incondicional. O sea, cuando llegue la hora y el día de la venida de Cristo, Él vendrá
Quieras tú o no quieras, aceptes o no aceptes, estés preparado o no, Cristo vendrá. Es una promesa contundente, categórica. Y aunque para muchos les parezca esto ilusión, sueño, palabra bonita de predicador para animar a los que están tristes, no, es la más extraordinaria realidad. Una realidad de la cual yo me he agarrado muchas veces en mis horas de dolor, de sufrimiento, que como cualquier ser humano también tengo. Y ahora en los tiempos de vejez, cuando yo sé que ya he vivido la mayor parte de mi vida, que los años que vienen son un regalo de Dios y que en cualquier momento yo puedo descansar, yo no tengo miedo del futuro, yo no tengo miedo a la muerte. Si el médico me dice, mire, prepárese que dentro de 2 horas usted va a descansar, pues que la voluntad de Dios sea soberana, porque esto que acabo de leer es la más extraordinaria realidad. Nosotros nos aproximamos de nuestro verdadero descanso en Cristo. Estamos viviendo ya la cuenta regresiva para ese grande día, para esa grande realidad. Mateo 24:3 presenta, estamos entrando a la segunda parte del estudio, presenta una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, esa inquietud que los seres humanos hoy día tienen por saber cuándo, a qué hora, qué año, qué día, qué mes, esa inquietud no es de hoy. Esa inquietud en los tiempos de los discípulos, cuando el Señor Jesús les habló de su segunda venida, porque Él les dijo, es necesario que yo me vaya, que el Consolador venga, y yo me voy a ir a prepararles un lugar para ustedes, pero vendré otra vez. Entonces la pregunta de ellos era, ¿y Señor, cuándo? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin del mundo? Y miren lo que el Señor Jesucristo les respondió. En realidad la respuesta del Señor está en un capítulo entero de la Biblia, todo el capítulo 24 de San Mateo. Yo no lo voy a leer, no tendríamos tiempo para todo eso, ni voy a comentar todas las señales que son mencionadas ahí, pero ahí Jesús dice que antes de la segunda venida, o sea, antes de la instalación de nuestro hogar eterno, habrán falsos profetas y falsos cristos. Ahora, mira tus ojos al panorama mundial. No se levantan por aquí, por allá, en este país, en el otro país, falsos profetas que dicen, que vienen anunciando cosas. No solo falsos profetas bíblicos, falsos profetas que no son bíblicos también. Pero anuncian esto, anuncian aquello, la astrología, la adivinación, son cosas de moda, falsos profetas. Y aparecerán falsos cristos. Mucha gente. En estos tiempos prepárate, porque de vez en cuando va a aparecer alguien diciendo que es el Cristo, que es el Cristo reencarnado. Aquí mismo en el Brasil, donde yo vivo, hay un personaje llamado Inri Cristo, que dice que es el Cristo reencarnado. Allá en Puerto Rico había uno, en Rusia hay otro. Quiere decir, todo esto es evidencia de que Jesús está volviendo a esta tierra. Pero también Jesús habla ahí en Mateo 24 de que una evidencia de que estamos en el contagio regresivo, en la cuenta regresiva para la venida de Cristo, será que habrá guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Desde que yo soy niño y me di cuenta de las cosas, no hubo un año que no hubiese guerras y rumores de guerras. Yo prácticamente nací después de la explosión de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial en Nagasaki y Hiroshima. Nunca, yo no me acuerdo un año que haya sido un año de paz, que todos los países, guerras externas, país contra país, guerras internas, el pueblo contra el gobierno, en fin, una inquietud social, una intranquilidad social, unos devorándose a los otros. Y Jesús les dijo a los discípulos, todo esto va a suceder antes de que yo regrese. Otra de las evidencias en Mateo 24 es las pestilencias. Habrá pestes, que la gente temblará, la gente se apoderará de ellas, el miedo de morir,
pandemias casi incontrolables. Y hoy día en nuestros días estamos viviendo justamente eso. Esta pandemia que parecía que sería otra, como otras, ya mató millones de seres humanos. Aquí en Brasil ya mató más de 500.000 de personas. En los Estados Unidos 1 millón de personas, es decir, millones de personas en el mundo muriendo. Que la vacuna no resuelve, que esto no resuelve, que esta medida, que este control. Yo digo de aquí para frente, andaremos con máscara todo el tiempo, aunque pase la pandemia. Ustedes se van a dar cuenta, porque el mundo está aprendiendo a vivir de otra manera, de acuerdo a todo esto. Pero lo que me impresiona es que Jesucristo en Mateo 24, 32 y 33 dijo lo siguiente: de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. ¿De qué está hablando? De su venida. Dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Pues las pestilencias, las guerras, los rumores de guerras, los falsos cristos, los falsos profetas, las tempestades, los huracanes, los incendios, la inmoralidad, el ser humano colocando los principios y valores de cabeza para abajo, desrespeto por los padres, una irreligiosidad y una religiosidad toda deturpada, mucha gente usando la misma religión como una manera de explotación de personas que no conocen mucho la palabra de Dios. En fin, todo eso es evidencia. Dice Jesús, cuando ustedes vean todo esto, cuando ustedes vean que gente en la cual ustedes confiaban no vivían lo que enseñaban, cuando ustedes vean todo esto, recuérdense que estoy a las puertas, prepárense. O sea, querido, ese hogar eterno donde encontraremos nuestro descanso final en Cristo, ya estamos en la cuenta regresiva. Esto ya va a suceder. Prepárate. Ahora, no te desesperes, no te asustes, porque una vida con desesperación, ay, ¿dónde me escondo? ¿A dónde voy? Esa no puede ser una vida cristiana. Ya lo dije, la vida cristiana tiene que ser paz, descanso en Cristo. Pero ¿de qué te preocupas si tú estás escondido en Cristo? Si cada día tú oras, estudias la Biblia, buscas a Dios, caminas con Él, ¿de qué te vas a preocupar? Pues que Cristo venga mañana, que el fin del mundo llegue pasado mañana, que este mundo se acabe. ¿De cuál es el problema? Tú estás escondido en Cristo. Esa es la esperanza de los cristianos. En la tercera parte del estudio de esta semana, recibimos las órdenes de marcha. Quiere decir, el hecho de que Cristo ya está volviendo no quiere decir que debemos cruzarnos de brazos y vivir orando y ayunando y haciendo vigilia. No, no, no. La vida continúa. Sigue enviando a tus hijos a estudiar, a las escuelas, a prepararse. Debemos trabajar como si Cristo, debemos trabajar por Cristo, como si Cristo fuera a venir hoy. Luchar, trabajar. Debemos prepararnos, no de brazos cruzados, sino cumpliendo la misión. Sabes que la mejor manera de esperar a Cristo es trabajar por Él. ¿Cómo trabajar por Él? Predicando el Evangelio. Hay mucha gente en el mundo que no conoce de Jesús. Por eso, Apocalipsis 14, 6 al 12, presenta el mensaje a los 3 ángeles. Dice el versículo 6 y 7. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, debemos salir a predicar el evangelio a nuestros amigos, a nuestros parientes que todavía no conocen, a las personas, acercarnos con amor, con cariño, mostrarles el amor de Cristo en nuestra vida y anunciarles las buenas nuevas del Evangelio. Solo que esas buenas nuevas del Evangelio involucran 2 cosas. En el versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En la Biblia, vino significa doctrina. Quiere decir,
hay una institución religiosa. Aquí se está hablando en la Biblia de una institución religiosa llamada Babilonia. Quiere decir, ese nombre Babilonia es un nombre simbólico para una estructura religiosa que enseña doctrinas equivocadas, embriaga a las personas con doctrinas equivocadas. Cuando la persona está embriagada, pues no se da cuenta de lo que está haciendo. Por eso el mensaje del tercer ángel incluye un tercer llamado que dice, y el tercer ángel, versículos 9, 10 y 11, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, a Babilonia, ¿no?, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Clarito, querido. Es hora de salir del engaño, salir de la mentira. Pero no siguiendo a hombres, siguiendo a la palabra de Dios. Por eso tú sabes leer. Por eso tienes la Biblia en tus manos. No creas en lo que los hombres te dicen. Agarra la Biblia y lee la Escritura. Y ahí vas a descubrir que Dios tiene un pueblo en estos días que cree en Jesús y que guarda los mandamientos de Dios. Entonces tú con humildad colócate en las manos de Dios. Decide caminar con Él y seguirlo hasta el fin, porque si lo sigues en esta tierra, allá en el cielo también lo seguirás. En la cuarta parte del estudio de esta lección, se habla de hombres y mujeres del pasado, que amaron al Señor, que dieron la vida por el Señor, pero que murieron infelizmente. Porque todos en esta tierra, mientras Cristo no vuelva, moriremos. Hebreos 11, 13 al 16, dice, hablando de estos hombres y mujeres, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hombres y mujeres que murieron, pero no recibieron la recompensa, quiere decir, no recibieron el hogar celestial. Están descansando el sueño de esta muerte. Y esto nos enseña una cosa. Quiere decir que cuando el ser humano muere, no se va al infierno si fue malo, al paraíso si fue bueno. Porque si eso fuese verdad, estos hombres y mujeres ya estarían en el paraíso. Pero ellos están durmiendo, esperando que llegue el día de la vuelta de Cristo, de la instauración de ese hogar eterno donde viviremos para siempre. Y nuestro estudio de esta semana termina de que el cristiano tiene que vivir feliz y alegre, aunque viva en un mundo de dolor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Regocijaos, ¿por qué? Esos padres que vieron a su hijo de 16 años morir por COVID. ¿Cómo le vas a decir regocijaos? Pero Pablo dice regocijaos. ¿Por qué? Porque a pesar del dolor, de la muerte, la tragedia y la miseria de este mundo, el cristiano tiene la esperanza de que Jesús está volviendo, el Señor está cerca. Y que ya Jesús viene para ponerle un punto final a la historia del pecado en este mundo. Un punto final a la historia de la muerte, la enfermedad, de la injusticia, la violencia, la miseria. Ese día no habrá más lucha.